Ok, bueno, ese es el último tema, jóvenes. Vamos, digamos, Ok. eh, nos vamos a centrar en dos tipos de desarrollo, el de pirámides y el de prismas. De una forma u otra, conos y cilindros es muy similar, entonces de pronto vemos por ahí algo para determinar cómo se utiliza, pero para la parte de evaluación nos vamos a centrar en conos y cilindros, entonces para que tengan preparado eso. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer primero ver un videíto de cómo es el proceso de desarrollo, lo explicamos y aplicamos esa teoría al a un ejercicio. Entonces vamos a trabajar con el 106. ¿Listo? Entonces por ahora vamos a ver el siguiente video. No tiene audio, lo miramos y después lo analizamos. ¿Listo? Entonces permíteme por acá, aquí tengo el videito y vamos a verlo y después sí entonces póngale cuidado, mírenlo bien y después damos los detalles del ejercicio. No tiene audio, entonces no se preocupe si no escuchan nada.
Bueno, jóvenes, vamos a arrancar de este principio. Este es el desarrollo del prisma, ¿sí? El prisma que nosotros vamos a manejar son prismas con cierta complejidad. Por lo general son prismas huecos, o sea, no tienen tapa. ¿Por qué no tienen tapa? Porque la superficie de la sección truncada es tan irregular que no saldría esta tapa en un solo plano. Entonces, por lo general, todas las piezas que vamos a trabajar a nivel de prismas son piezas que no tienen tapa, solamente vamos a trabajar el cuerpo. Si le dicen que tiene tapa, ahí en el ejercicio le van a decir que tiene tapa, pero lo contrario son solamente el cuerpo. ¿Qué necesitamos para hallar el desarrollo? Recuerde que el desarrollo, todos los segmentos se encuentran en longitud real porque está todo en verdadera forma, ¿sí? Entonces, para el prisma necesitamos dos datos. El primer dato que necesitamos son los elementos en longitud real, ¿sí? Entonces necesitamos elementos en longitud real. ¿Sí? En LR, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos en longitud real? Pues todos estos. Este es un elemento en longitud real, este es otro elemento en longitud real, aquí tengo otro elemento en longitud real, o sea, todos los segmentos van a estar en longitud real. Todos son paralelos entre sí. Entonces aquí tiene una ventaja. En el momento en que usted saque un auxiliar, obviamente todo el elemento va a quedar en longitud real, o sea, no necesitamos utilizar el método de rotación. Sí vamos a utilizar una vista para hallar los segmentos en longitud real. ¿Listo? Entonces, necesitamos los elementos en longitud real. Esos elementos. ¿Qué más necesitamos en longitud real? Necesitamos la distancia entre los elementos, ¿sí? Necesitamos distancia entre los elementos. En pocas palabras, esos elementos son líneas paralelas, entonces necesitamos distancia entre paralelas. ¿Alguien recuerda cómo hallo la distancia entre dos líneas paralelas? ¿Quién me regala ese dato? Las llevo a punto. Ok, excelente. Entonces necesitamos los elementos en longitud real y los elementos como punto. Entonces, la distancia entre paralelas se halla cuando los elementos están como punto. De pronto en este ejercicio, este me va a servir, pero voy a dejarlo aquí de forma explícita. Esa distancia entre paralelas se halla cuando los elementos están como punto. Como punto. ¿Listo? Entonces, necesitamos esas dos situaciones. Los elementos en longitud real, no se les olvide, los elementos en longitud real. Y necesitamos los elementos como punto. Elementos en longitud real y distancia entre elementos o distancia entre paralelas que será igual a los elementos como punto. Con esos dos vistas construyo el desarrollo. ¿Listo? Entonces vamos a ver el video nuevamente. Ahora sí les voy a hablar del video. Entonces voy a ahorrar esto, que no se les olvide. Bueno, voy a tomarle, voy a guardar aquí esa pantallita. Listo. Ok, borremos y nos vamos al video desde el inicio y lo vamos analizando. Bueno, la figura que vamos a utilizar, que vamos a hacer este ejercicio es un prisma de 5 lados, un prisma de base pentágono y está truncado, quiere decir que tiene un corte en alguna de sus bases. ¿Listo? Esto, algo importante, todos los elementos son paralelos, todos los elementos son paralelos entre sí. ¿Qué quiere decir? Que cuando sacamos una vista para hallar un elemento en longitud real, todos van a estar en longitud real. Y si es una vista, tenemos que hacer análisis de visibilidad. Entonces, en este caso, esa es la sección truncada, tiene un corte, la base superior, ¿listo? Y comenzamos a determinar los aspectos para el desarrollo. Necesito una vista donde los elementos estén en longitud real. Digamos que tiene como son líneas verticales en la vista superior, ¿cierto? En esta vista superior van a estar los elementos como punto. Y acá van a estar los elementos en longitud real, que serán los dos conceptos que necesitamos. ¿Listo? Sigan viendo el video. Aquí tenemos la base o los elementos como punto y necesito comenzar a sacar las distancias entre cada uno. Aquí arrancan del elemento 0 y se van en orden manecillas del reloj
de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 0. Para el desarrollo, no se lo olviden, igual que la pirámide, por el elemento en que empezamos, terminamos. ¿Listo? Entonces, y aquí están los elementos en longitud real. El elemento de 1, ¿cierto? El elemento de 2, el elemento de 3, el elemento de 4 y el elemento de 5. Aquí por simetría, el 0 y el 1 tienen la misma altura, el 2 y el 4 tienen la misma altura y el elemento de 3 tiene su altura independiente. Ya tengo las alturas y ya tengo su base digamos, su base donde los elementos están como punto para poder sacar las distancias. No se les olvide, no es la base en tamaño real. Que coincida es otra cosa, pero el concepto que me pide la teoría es que los elementos se encuentren como punto. No se les olvide ese dato. ¿Listo? Aquí lo que van a hacer es sacar la base en tamaño real. Perdón, aquí lo que estamos buscando es sacar las tapas también. Entonces aquí está el plano como filo. Le sacan un plano paralelo, proyectan y al proyectar va a estar la base en tamaño real. Entonces ya tengo toda la estructura del prisma, tengo una tapa en tamaño real, la otra ya estaba aquí cuando están los elementos como punto en tamaño real y los elementos en longitud real. Digamos que ese sería, si quiere hacerlo con tapas, ese sería con el procedimiento completo. Lo que pasa es que eso es un prisma relativamente simple de desarrollar. ¿Listo? Entonces es el prisma, ya tengo los elementos en longitud real. La línea de desarrollo. Esta línea de desarrollo es una línea perpendicular a los elementos en longitud real. Esa es la base del desarrollo del prisma. Debe ser una línea que sea perpendicular a los elementos en longitud real. La puede posicionar donde quiera. Obviamente, si tengo una base que está como filo, ese sería como el mejor punto de apoyo para hacer el desarrollo. Entonces, esa línea de desarrollo debe ser perpendicular a los elementos en longitud real. Entonces, si miramos esta línea, me está formando 90 grados con estos elementos. Esa sería la línea de desarrollo. Entonces, comenzamos a hacer el desarrollo. Saco el elemento número 1. Aquí sería el 0, o el primer elemento. La altura la tiene aquí. Y la distancia que yo quiero utilizar, esta distancia que monto sobre la línea de desarrollo, ¿de dónde la saca? De los elementos cuando están como punto. De aquí la sacaría. La distancia de 0 a 1, la distancia de 0 a 1, después la distancia de 0 a 2, entonces miramos aquí. Entonces sacamos la distancia de 0 a 1. Y sacamos la altura del elemento 1. La distancia de 0 a 1. Ahora saco la distancia de 0 a 2. ¿Sí? Y la altura de 0 a 2. ¿Sí? Entonces, esta distancia de 1 a 2 es la distancia que hay de 1 a 2. La que hay por aquí. ¿Sí? Que hay esta distancia de acá debe ser la misma distancia que se genera aquí. Y la altura la saco de los elementos en longitud real. Y así, de forma sucesiva, vamos formando todo el cuerpo del prisma. Vamos a manejar el mismo concepto que hicimos con pirámides. Primero hago el prisma normal, después le agrego las secciones y después miramos qué corte adicional debe tener la pieza. ¿Listo? Entonces, como, digamos, como por principio de orden, para que, digamos, no haya errores en la conformación del bloque principal, ¿sí? Siempre por el elemento que empezamos, terminamos. Para que la figura me cierre, o si no, no le va a cerrar, no se va a dejar armar. Y después, ya teniendo el cuerpo, lo que vamos a hacer es llevar las tapas, en este caso del video, llevamos las tapas y la ubicamos sobre el borde de la figura, para que la figura cierre. Esa es la parte superior, la zona truncada. La ubicamos sobre uno de los segmentos. El elemento 3. Lo posicionamos con el elemento 4 para que coincida. Y hacemos la tapita y la desplegamos. ¿Listo? Y ahora la otra tapa. La que ya estaba, esa como aquí ya estaba como filo, ¿cierto?
Aquí ya tengo la base inferior, está toda como un filo. ¿Qué quiere decir? Que esa base acá se encuentra en tamaño real. Entonces saco la segunda base, la montamos sobre algún elemento, la alineamos y hacemos la coincidencia con el otro punto. Y ahí estarían las dos bases en tamaño real. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo se va a armar la pirámide en caso que la vayan a armar? Tienen que mirar si la arman hacia adentro o la arman hacia afuera, ¿sí? Aquí por el orden que trabajó el video, se arma hacia adentro. La idea es que usted al final compruebe de que el modelo le está cumpliendo con las vistas que le da el ejercicio. Si le cumple las vistas, quiere decir que lo armó bien. Si no le cumple las vistas, es posible que lo armó en sentido contrario. Digamos que hay que tener mucho cuidado cuando se vaya a armar. Y finalizamos con el modelo ya montado. ¿Listo? Esa es como la estructura del desarrollo de prismas. Los elementos son paralelos. Necesito los elementos como punto. Hacemos visibilidad y hacemos el desarrollo. ¿Listo? Preguntas del video. Ahora lo vamos a ver en una plancha, pero digamos que esa sería como la opción. ¿Preguntas, dudas, inquietudes por el momento? ¿Algo en especial? Listo. Bueno, por favor, busquemos el ejercicio 106. Ok. Entonces, vamos a comenzar a estructurarlo. Entonces, primero hacemos visibilidad, identificamos bien los elementos, cómo es la visibilidad de los elementos. Siempre van a ser como en orden lógico. Nunca va a ser usted va a unir el 1 con el 3 y después el 3 con el 5, ¿no? Traten ese orden lógico. Aquí la unión va en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces hay que tener mucho cuidado cuando se vaya a armar. Listo, entonces vamos a armar el poliedro, vamos a armar el sólido. Entonces, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Y de 4 a 1. ¿Listo? Igual acá. Marquemos la base. Aquí tengo el 1. Entonces, este va a ser ¿qué? 1'. Ese es el 2. Aquí tengo el 2'. Ese es el 3. El 3' y el 4' ya lo tengo. Entonces, el 3 con el 4 y el 4 con el 1. ¿Listo? Formo los elementos sutilmente. No sé visibilidad todavía. El elemento de 4 y el elemento de 2. Listo. Ahí ya tengo mi prisma armado. ¿Ok? Entonces, si ya tengo el prisma, voy a hacer análisis de la parte visible. ¿Qué es visible? Entonces, porque el punto 4 es el más cercano, ¿qué quiere decir? Que el elemento 4 es visible. El elemento de 4 es visible. ¿Listo? Entonces, usted imagínese el cuerpo por elemento de 4. Entonces, el 4 se está uniendo a 3 y el 4 se une al 1. Ese sería como las caras visibles. ¿Qué quiere decir? Que este elemento de 4 a 1 es visible y este elemento de 4 a 3 va visible. Lo mismo acá, sería el elemento de 4 a 1 sería visible y el elemento de 4 a 3 sería visible. ¿Cuál es el elemento más cercano? El más lejano, perdón. El más lejano es el elemento de 2, ¿cierto? Entonces, el elemento de 2 sería un elemento invisible. Si no tiene tapa, ¿cierto? Si no tiene tapa, veo hasta acá y de aquí para acá no vería y acá no vería, ¿cierto? Entonces, el elemento de 2, voy a quitar un poquitico acá de esto y hacemos la visibilidad. Como es hueco, esta parte se alcanza a ver. Esto sería invisible. Y aquí también hueco, entonces lo alcanzo a ver. Esa sería la visibilidad del prisma. Preguntas, dudas, inquietudes, por favor, me van diciendo por etapas para hacer el refuerzo llegado el caso que sea necesario.
¿Sí? Ok, bueno. ¿Qué necesitamos para hacer el desarrollo del prisma? Necesitamos dos situaciones. ¿Cuáles son las situaciones que necesitamos? Aquí tengo, ¿cierto? Aquí tengo los elementos como punto. Aquí están los elementos como punto. ¿Cierto? Y aquí tenemos los elementos, voy a ponerlo por aquí, los elementos en longitud real. Esos son los dos conceptos que necesito, no más. En este caso el ejercicio está fácil porque no tengo que sacar auxiliares, ya tengo los elementos en longitud real, quiere decir que esta línea aquí se encuentra en longitud real, esta también se encuentra en longitud real, igual que esta se encuentra en longitud real, igual que esta se encuentra en longitud real, ¿sí? Entonces, el principio es buscar una vista donde los elementos se encuentren en longitud real. Si no la hay, la sacamos. Si ya está, pues obviamente trabajamos con ella. ¿Listo? Entonces, dos conceptos, elementos en longitud real y los elementos como punto. Esa es como la situación. ¿Listo? Una vez ya logro llegar a tener estos dos instantes, los elementos como punto, pero los elementos como punto y los elementos en longitud real, montamos la línea de desarrollo. La línea de desarrollo debe ser una línea perpendicular a los elementos en longitud real, ¿sí? No importa dónde la coloque aquí, la coloque acá, la coloque acá, la coloque acá, la coloque por aquí, por fuera del dibujo, no tiene nada que ver. ¿Listo? ¿Qué es lo importante? Que me forme 90 grados, ¿sí? Me forme 90 grados con los elementos en longitud real. Sí, necesito que me forme 90 grados. No importa dónde la quieran colocar. Por lo general, si aparece una base como filo, utilizo la base como filo. Entonces, si el ejercicio lo miramos, el que teníamos ahorita en el video, estaba así. El prisma, el elemento de longitud real estaba así. Ya estaba aquí los elementos en longitud real. Entonces, claro, es muy práctico trabajar sobre esta misma línea para comenzar a sacar los elementos y construir el prisma. Pero en este caso no tengo una superficie alineada, ¿cierto? Entonces, donde lo ubique, dar lo mismo, ¿ok? Entonces, borramos tantito esto. Ahora no encontré el borrador. Listo. Entonces vamos a montar la línea de desarrollo. Si tengo espacio, la misma línea de desarrollo que utilice para cortar la vista, me puede servir para desplegar el modelo. O si no, la puedo mover, no hay problema. Ya les explico, ¿cierto? Listo, línea de desarrollo, vamos a utilizar un color diferente para hacer la línea de desarrollo. El concepto principal es que esta línea debe estar perpendicular. Entonces buscamos, voy a amarrarla al elemento 3 para que me queden unos elementos subiendo y otros elementos me queden bajando. Entonces, línea de desarrollo, que me quede perpendicular, lo voy a amarrar aquí al 3', y esta sería la línea de desarrollo. Esta es la línea de desarrollo. ¿Ok? Condición que me esté formando 90 grados. ¿Sí? Aquí tiene que estar a 90 grados. Listo, esa es la línea de desarrollo. Sobre esta misma línea, yo puedo estirarla y comenzar a montar el desarrollo o simplemente la montan en otro lado y hace la misma secuencia como ustedes quieran. Aquí por practicidad vamos a sacarla sobre, voy a dejarla separada. Esa es mi línea de desarrollo. Listo. Comenzamos a montar el ejercicio. Empecemos, traten de ser ordenados, traten de empezar por el elemento inicial, que es el 1. No arranquen por el 3, porque de pronto no sabes si van de 3 a 4 o van de 3 a 2. Traten de siempre, cuando hagan el desarrollo, montar una secuencia lógica, partan del mismo punto, el punto inicial de la guía. Bueno, traten de ser muy ordenados con el ejercicio.
Voy a sacar primero el elemento número 1. Voy a montarlo por acá. Este es el elemento número 1. Por aquí voy a empezar. Ese es el elemento número 1. Entonces, la línea de desarrollo me da la posición del elemento número 1. Hay una distancia de la línea hacia arriba, ¿cierto? Y va a haber una distancia de la línea hacia abajo. Aquí hay un valor de la línea de desarrollo hacia arriba y un valor de la línea de desarrollo hacia abajo. Quiere decir que, si usted le quiere dar sentido, voy a decir que esto es positivo y esto es negativo, como para darle un orden, ¿sí? Quiere decir que a partir de esta línea, el valor que tome hacia acá va a ser positivo, ¿cierto? Y el valor que tome hacia acá va a ser mi valor negativo. No es que hayan valores negativos, simplemente es porque le quiero dar como un orden al dibujo, ¿sí? Entonces, hacia arriba sería la distancia de la línea de desarrollo hacia arriba y de la línea de desarrollo hacia abajo como mi parte negativa. ¿Listo? Vamos a comenzar a tomar distancias, ¿sí? Hay dos formas de hacerlo, ¿sí? Si la línea de desarrollo coincide con esta misma línea, pues ahí lo lógico simplemente sería agarrar aquí, ¿cierto? Y pasar una línea a la misma altura. Entonces aquí tengo, y donde me corte, aquí va a estar el elemento número 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no hay problema. Si llegado el caso, tienen esta línea ubicada en otro lado, donde no está la alineación, entonces lo hacemos por medida. Agarro aquí el compás o la escuadra, medimos cuánto va de la línea de desarrollo hacia el punto 1 y lo ubicamos de la línea de desarrollo del punto 1. Entonces, de la línea de desarrollo al punto 1. Y ahí donde me corte, salía. Entonces, digamos que, como el ejercicio le permita desarrollarse. Aquí, como lo que le digo, la línea de desarrollo, tengo espacio para seguir trabajando sobre esta misma superficie. Entonces, simplemente lo voy a alinear. ¿Listo? Entonces, tengo la distancia de 1 hacia arriba y la distancia de 1 hacia abajo. Entonces, aquí proyectamos, miramos que me quede bien derechita la escuadra y proyectamos la distancia. ¡Chum! Listo. Y aquí tendría el 1'. ¿Ok? Distancia de 1 a 2. Voy a montar el elemento 2. ¿Sí? Entonces, el elemento 2, ¿dónde lo encuentro? El elemento 2 lo tengo aquí. Pero necesito saber a qué distancia está acá. Perdón. Parece que se me movió aquí la pantalla. Listo. Se movió, qué pena. Quieto, quieto. Se me apagó el celular. Veo un minutico que se reinició el celular. Entonces ya tengo el elemento número 1. ¿Ok? Ya tengo el elemento número 1, lo tengo construido. ¿Sí? Ya tengo el elemento número 1. Y vamos a comenzar a pasar distancias. ¿Qué quiere decir? Aquí viene la distancia. Aquí viene la distancia de 1 hasta 2. ¿Cierto? Esa distancia de 1 hasta 2 debe estar también, obviamente, en longitud real. Y esa distancia que colocamos acá son las distancias cuando está como punto. Aquí necesito ver los elementos o las distancias cuando están como punto.
Entonces quiere decir que acá vamos a tomar, voy a sacar aquí una flechita. Voy a decir aquí, elementos como punto. ¿Sí? Sobre la línea de desarrollo va la distancia de los elementos como punto. ¿Qué quiere decir? Que la distancia de 1 a 2 que aparece acá, esta distancia de 1 a 2 que está aquí, esta distancia de 1 a 2, esta distancia que encuentro por ese lado, debe ser la misma que voy a ubicar acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces ahí voy a utilizar compás. Voy a medir cuánto hay de 1 a 2. Y lo paso aquí de 1 a 2. Este sería la posición del elemento 2. Quiere decir que ese valor va aquí. Y sacamos la altura de 2. Entonces saco una línea perpendicular donde encontré el punto 2. La estiramos. Y ahora sí voy a utilizar donde me corta con 2. Entonces alineamos, buscamos el punto 2. Mandamos el 2 desde arriba y mandamos el 2 de abajo. Listo. Aquí tendríamos el 2' y aquí tendríamos el 2. Listo, ya tengo dos lados ya tengo una cara del prima. Si lo queremos unir, 1 con 2 y el 1' con 2'. Ya tengo aquí una cara del prisma. ¿Ok? Entonces ya tengo la primera cara. ¿Qué quiere decir? Que de forma sucesiva vamos a hacer de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. ¿Sí? Si quiere, puede montar todos los valores primero. Entonces voy a tomar aquí el valor de 2 a 3. ¿Cuánto mide 2 a 3? Y lo montamos acá, de 2 a 3. Entonces ya tengo la posición, la posición del elemento 3. Y puedo sacar acá mi línea perpendicular. Casi como que rinde más. De 2 a 3, de 2 a 3. Listo. Ahora de 3 a 4. Distancia de 3 a 4. Distancia de 3 a 4. Monto aquí la línea de 4. Este es 3. Este es 4. Sacamos la posición del elemento. Acá torcí esas líneas. Y cerramos con el elemento de 4 a 1. Y con el elemento que empezamos, terminamos. De 4 a 1 y de 4 a 1. No me alcanzó la línea de desarrollo. Ay, no importa, la puedo estirar. Y saco el elemento de 1. Listo. Aquí tengo el elemento 1. Recuerde, por el elemento que empieza, terminamos. Ahora sí, las alturas. Más fácil. Elemento de 3. La altura máxima de 3. Montamos aquí la línea de desarrollo. Busco el 3, casi sobre 2. El 3. Está torcida esa línea. Uy. Aquí está el 2. Un poquitico más arriba está el 3. Entonces, por aquí estaría el 3. Aquí estaría el 3. El 3 de abajo me quedó sobre la línea de desarrollo, quiere decir que el 3 me queda acá, el 3' me quedó acá. Después voy a pasar el elemento del 4. Aquí quedaría 4. Y aquí el 4' me quedó también hacia arriba. Mire que el 4' también me quedó aquí hacia arriba. 4'. Y el elemento 1 es el mismo. El 1 que tengo aquí es el 1 que cierra acá. Y el 1' que tengo acá es el 1' que cierra aquí. Listo. Aquí tendría 1 y 1'. Listo. De 2 a 3'.
De 3 a 4, aquí sube tantico. Y de 4 a 1. ¿Listo? Aquí sería de 2 a 3. De 3 a 4. Y de 4 a 1. Listo. Voy a resaltar los elementos. Aquí resalto este elemento y resalto este elemento. Listo. 1, 2, 3, 4 caras del prisma. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ese es el desarrollo de un prisma. Hay que desarrollarle la visibilidad a una de las caras, obviamente si está incompleta, si no la dan, pues mejor. ¿Listo? Y sacar los elementos en longitud real, los elementos como punto, ¿sí? Los elementos en longitud real, elementos como puntos. Sacamos una línea de desarrollo. Esa línea de desarrollo debe ser perpendicular, no se les olvide este datico. La línea de desarrollo debe ser perpendicular a los elementos en longitud real. Y sobre esa línea de desarrollo vamos a construir el desarrollo del prisma, manteniendo las alturas, ¿cierto? Y sacando la distancia sobre la línea de desarrollo, que es la distancia de los elementos como punto. Entonces, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. Más las alturas nos da el desarrollo del prisma. ¿Listo? Entonces, para que tengan eso muy presente. Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento. Bueno, el problemario de una vez salta de un sencillo a un complejo tipo parcial. Esto podría ser tipo parcial, ese tipo de prisma. ¿Listo? Él tiene dos partes. Una, el desarrollo, y dos, la vista frontal que hace falta. ¿Listo? Entonces vamos a montar el desarrollo como para repasar el proceso y ya miramos la parte de la vista frontal. ¿Listo? Entonces, recordemos, ¿qué nos pide el ejercicio? Elementos como punto, ya los tengo. Han salido fácil. Elementos como punto, no se les olvide. Aquí les copio para que ustedes hagan lo mismo, para que no se les olvide los conceptos teóricos. Elementos como punto. ¿Listo? Si los elementos están como punto, en la vista anterior deben estar los elementos en longitud real. Pues aquí deben estar los elementos en longitud real. ¿Sí? Ya tengo los elementos en longitud real y ya tengo los elementos como punto. Esta pirámide tiene un corte. Tiene 1, 2, 3, 4 puntos de intersección. En el elemento 4 hay uno, el B, en el elemento 4 en la parte de abajo hay otro, y aquí en el punto A hay 4 puntos de corte. Entonces, lo que les digo, empecemos haciendo lo básico. Empecemos desarrollando la estructura del prisma y después sí montamos los boquetes o los cortes que tenga. ¿Listo? Entonces, ya tengo elementos como punto, ya tengo elementos en longitud real. ¿Qué hago después? Ya teniendo los elementos en longitud real, en caso de que no aparecen, los buscamos, sacamos ¿qué? La línea de desarrollo. La línea de desarrollo debe ser perpendicular a los elementos. Donde usted la quiera ubicar. La quiero ubicar acá, la quiero ubicar aquí en el punto 5, en el punto 4, en el punto B, en el punto A. Cualquiera de estas posibilidades es válida, ¿sí? Entonces, por defecto, yo siempre la amarro a un punto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la amarro a esta arista, o lo amarro a esta, o al punto 5, o al de acá. Voy a colocarle letras. Voy a decir que este punto de acá es el punto C, y este punto de acá va a ser mi D, como para que me queden todos los puntos marcados, ¿sí? No hay que completar nada, ya está vista el prisma. Listo, sacamos línea de desarrollo. Entonces busquemos dónde la queremos sacar. Voy a sacarla, una línea perpendicular. Vamos a guiarme con esta escuadra. Que el número 5 me cuadre sobre la misma guía. Listo. Entonces voy a amarrarlo a A.
o a pasarlo por el punto A. ¿Listo? Entonces, de pronto de esa forma me queda más fácil amarrar ese punto A, porque ya sé que ese punto A está sobre la línea de desarrollo. ¿Listo? Ok. Línea de desarrollo. Por aquí la monto. Démosle un color. Esa es mi línea de desarrollo. ¿Okay? Debe estar formando 90 grados. ¿Listo? 2. Miro que toda la información esté completa. ¿Sí? En las dos vistas. ¿Qué quiere decir? Aquí está el elemento de 2, el de 3, el de 4, el de 5, el de 1. Aquí los tengo. ¿Listo? ¿Qué no tengo en esta vista? ¿Qué me falta en esta vista? ¿Quién me dice qué hace falta en esa vista auxiliar? ¿Qué hace falta en la vista auxiliar? A, B, C, D. Ok, perfecto. Me faltan los puntos del corte. Vamos a hallarlos. Hay que tener cuidado a qué vista pertenece por visibilidad, ¿cierto? Entonces, el punto B, por visibilidad, ¿a quién pertenece? ¿A qué cara pertenece el punto B? ¿Quién me dice? A la posterior. O bueno, a la de 5, 4. Exactamente, a la cara de 5.4. ¿Por qué pertenece a 5.4? Por la visibilidad que trae. Como es invisible, no puede estar en la cara de 3.4, debe estar en la cara de atrás. En la cara, como digo, en la cara posterior, pero realmente es 5.4. El punto B pertenece a 5.4. ¿A quién pertenece el punto A? 3, 4. A 3.4. Perfecto. Muy bien. Excelente. Eso es uno de los principales errores que se cometen cuando están pasando puntos. ¿Por qué? Porque le puede cambiar la posición o la ubicación del desarrollo. Entonces, si se los ubican de manera errónea en el plano que no es, entonces lo más seguro es que lo vaya a quedar mal el desarrollo. ¿Listo? Entonces lo voy a ubicar acá. Proyectamos perpendicular el punto A, 90 grados, ¿sí? Aquí puedo ver que el punto A me genera dos opciones. El punto A puede estar aquí o el punto A puede estar acá. Puede estar en el plano de 3, 4 o puede estar en el plano de 5, 4. Son las dos opciones que me da su proyección. Pero por análisis de visibilidad, sé que el punto A va a estar aquí en el primer plano. El punto A me quedó acá. ¿Listo? Y el punto B, que aquí casi sobre la misma alineación, proyectamos, ¿sí? El punto B me quedaría acá. Entonces, lo primero que hacemos siempre, jóvenes, es completar el ejercicio, completar visibilidad, completar la ubicación de puntos, completar amarres. Aquí tengo el punto A, perdón, el B, y aquí tendría el punto A. Listo. Entonces, siempre completen el ejercicio. ¿Dónde estaría CD en la vista como punto? ¿Dónde estaría CD? Con 4. Exactamente. Entonces, por orden, si hacemos aquí, voy a hacer aquí un paréntesis. Este sería 4, después sigue el C, después sigue el D y después 4'. Esa sería como la secuencia de este punto. Ahí está el 4, va a estar el C, va a estar el D y va a estar el 4'. Listo, muy bien. Entonces ya sé sobre qué cara voy a dibujar A, ya sé a qué distancia sobre la línea de desarrollo debe estar A. Entonces mire que ya tengo los parámetros necesarios para montar esos puntos de intersección. Tengo distancias y tengo alturas, que es lo que necesitamos. ¿Ok? Listo. Línea de desarrollo. Tengo espacio para darle continuidad a la línea. Aquí tengo espacio suficiente para darle continuidad. O si la queremos montar derechita, la puedo montar derechita y voy sacando medidas, como ustedes quieren. Entonces, esto, perdón. Ok. Listo. Entonces, vamos a hacer el cambio. Hagamos la prueba. Voy a sacarlo fuera de la línea de desarrollo como para tener una opción. Digamos que yo no tengo espacio aquí para continuar, entonces voy a montar la línea de desarrollo por acá. En un espacio de la hoja cualquiera. Vamos, espero que me alcance. Vamos, déjenme mirar aquí una secuencia.
2,5, 4,5, 5,5, 8,5, 11,5. Sí, alcanza. 12 unidades. Listo. ¡Ay! Voy a desbaratar todo. Un poquito más. Listo. Está. Listo. Entonces, jóvenes, no voy a hacerle continuidad a la línea. La voy a montar en otro lado para que ustedes miren el proceso. ¿Listo? Entonces voy a montar la línea de desarrollo por acá. Voy a montarla por aquí. Esta sería mi línea de desarrollo. Voy a montarla más arribita por acá. Esta sería la línea de desarrollo, que será igual a esta línea de desarrollo. ¿Sí? Como para hacer una secuencia diferente. ¿Cómo empezamos? Voy a empezar por el elemento número 1. Entonces saco una línea perpendicular aquí. Voy a montarla así para que me quede bien derechita. Este sería el elemento número 1. ¿Sí? Ese es el elemento número 1. Voy a arrancar aquí de número 1. Entonces, ¿qué puede hacer? Una forma rápida es primero pasar las distancias de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 1. ¿Sí? Para sacar las guías. Y después simplemente sería comenzar a montar alturas. Vamos a hacerlo de esa manera. Ya tengo el elemento número 1. Ahora me voy acá, donde están los elementos en longitud real. Recuerde que aquí están los elementos en longitud real. Esta es la medida que nos interesa para los desarrollos. Entonces comienzo aquí a medir de 1 a 2. Y de 1 a 2. Y hacemos un pequeño arquito. Listo. Aquí tengo el elemento 2. De 2 a 3. Miramos acá, de 2 a 3. Casi igual de 1 a 2. De 2 a 3. De 2 a 3. De 3 a 4. De 3 a 4. De 3 a 4. Saco el elemento de 4. De 4 a 5. De 4 a 5. De 4 a 5. Y cerramos de 5 a 1. De 5 a 1. Apenas línea de desarrollo. Salió precisa, ni que se hubiera medido. Listo. Entonces ya tengo 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. No se olviden que estas distancias de acá, que están aquí en longitud real, son estas mismas distancias que tengo aquí. ¿Sí? Una pregunta, ¿cómo sacó esa línea de...? ¿Cómo, corazón? ¿Cómo sacó la línea de...? ¿Desarrollo? Sí, señor. Bueno, la de aquí no importa. La de acá, la única condición es que sea perpendicular. ¿Listo? Entonces tú montas aquí una línea que sea perpendicular. Chin, 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 donde usted quiera. Entonces en este caso yo la pasé por A. ¿Listo? Y la de acá la puse donde quise, donde tú vas a hacer el desarrollo. Sobre una lámina, sobre un papel, sobre una cartulina, no importa. Es una línea recta. Esta línea me va a representar la línea de desarrollo. No importa dónde la coloque. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es sacar una línea inicial, que será el elemento número 1, ¿sí? Esa línea que tengo aquí en el costado, y saco la distancia de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 1, basándome en los elementos como punto. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo aquí la distancia de elementos como punto, la traslado sobre la línea de desarrollo. No importa dónde lo hubiera montado. Lo hubiera podido montar aquí, lo hubiera podido montar acá, lo hubiera podido montar por acá. No interesa dónde la monte. Lo que pasa es que esta línea me va a representar la posición de esta línea de desarrollo. ¿Listo? 2. Ya tengo la distancia de 1, 2, 3, 4 y 5, entonces comienzo a sacar mis guías.
líneas perpendiculares, la altura de la posición de 2, la posición de 3, la posición de 4, la posición de 5 y la posición de 1. Listo. Entonces, ahí ya tengo la estructura. Ya tiene las distancias, ya tiene los elementos guías. Ahora necesito comenzar a tomar la dirección. Entonces, voy a dar aquí un orden. Esta dirección, este posicionamiento, va a ser, voy a montarlo aquí, no importa. Voy a montarlo acá. Que vaya, voy a estirar un poquito más esta línea para que no me quede sobre. Entonces, que esta dirección va a ser igual a esta dirección. ¿Sí visto? Esta dirección va a ser la misma que tengo acá. Este pedacito rojo que tengo lo de ahí. Eso no es nada. Chin, 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 chin. Listo. Ok, bueno. Entonces, ahora sí, comienzo a sacar alturas. Ya depende como uno quiera trabajar. Yo puedo sacar primero las de arriba y después sacar las de abajo o subir y bajar como ustedes quieran. Entonces voy a arrancar. Elemento de 1. De la línea de desarrollo hacia arriba, el elemento de 1. Lo saco 2 veces porque él aparece aquí y aparece aquí al final. Recuerda que él se repite. Yo ya tengo acá el 1 y tengo el 1 acá. Voy a tomar hacia arriba todos. Voy primero por los de arriba. El 2 hacia arriba, el 2 hacia arriba, 3 hacia arriba, 3 hacia arriba, 4 hacia arriba. Aquí voy a, para que me quede bien ordenadito, voy a completar aquí la línea para montar bien la medida del compás. 4, el 4 y el elemento de 5. Y el elemento de 5. Entonces ya tengo todos los numeritos. Este sería el 5, aquí sería el 4, este sería el 3 y aquí sería el 2. Listo. Los de arriba. Ahora me voy con los de abajo. De 1 hacia abajo o del 1', de la raya de desarrollo, de la línea de desarrollo hacia abajo y de la línea de desarrollo hacia abajo. Recuerde, como empiezo en el 1, van a quedar dos 1's. Aquí el 1' aquí y acá el 1'. Distancia de 2. Distancia de 2. Distancia de 2. Distancia de 3. ¿Dónde está 3? Casi igual que la de 2. Distancia de 3. Distancia de 4. Distancia de 4. Y finalmente la distancia de 5. Listo. Entonces ya tenemos acá 1', 5', 4', 3' y el 2'. ¿Listo? Sobre las caras no tengo ningún corte. O sea, del 1 al 2 normal, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 1 va bien. Aquí el 1' al 2', del 2' al 3', al 4', al 5' y el 1'. ¿Qué es un corte? Que de pronto tuviera aquí un corte así, ¿cierto? Que tuviera un corte en la base, ¿cierto? Pero digamos que esa posibilidad no aparece en este ejercicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo unir todos sin ningún problema. Quiero aquí de 1 a 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5 y del 5 al 1'. ¿Listo? Igual acá arriba. Del 1 al 5, 5, 4, el 4 con el 3,
el 3 con el 2, el 2 con el 1. Listo. Ese es el cuerpo. Ahí va el cuerpo. ¿Qué nos falta? No he cerrado los elementos. ¿Por qué? Porque no he montado ¿a quién? Al punto C, al punto D, al punto A y al punto B. Listo. Preguntas al momento. Cuéntenme, ¿hay dudas, inquietudes, jóvenes? Está más fácil que pirámides, ¿cierto? Aparentemente. Profe, Señora. respecto a lo que dijo de que había un corte y pues lo alcanzó a dibujar, pero lo dibujó como en la base y si la base es hueca, ¿cómo se vería ese corte? Bueno, digamos que es como si tuviéramos, digamos, si esta es una cara del prisma, es como si le faltara aquí un pedazo. O sea, digamos, no me alcanzan a ver ahí. Digamos que es como si tuviera aquí un pedazo. Digamos que tuviera aquí un corte acá. ¿Sí? Sería algo así. Que de pronto entre 4 y 5 tuviera aquí un corte. Le faltara aquí un pedazo, una prima o un corte. Entonces quiere decir que cuando monte el desarrollo debe quedar con un boquetico así. ¿Listo? Eso significaría más o menos que tenga un corte sobre la base. Pero como en este caso no hay, entonces no nos compliquemos por ahora. Cuando aparezca el ejercicio, lo miramos. Listo. Ok, ya tengo el desarrollo del cuerpo principal. Ese es nuestro cuerpo principal. Voy a incluir al C y al D, que son los fáciles. ¿Por qué son los fáciles? Porque están sobre el elemento 4. Entonces quiere decir que el punto C debe estar por aquí y el punto D debe estar por acá. Obligado debe estar sobre el elemento 4. ¿Cómo saco estos valores? Pues depende donde estén en longitud real. Aquí está la distancia real de C, ¿cierto? Entonces miramos la distancia real del punto C, la medimos. ¿Cuánto mide la distancia real de C? La paso aquí. Aquí ya encontré el punto C. Y miramos aquí la distancia del punto D. Mira, hacemos la marca. Entonces ya tengo al C y al D. Mire que es fácil. Si están sobre los elementos, no hay problema. Busca la altura y la ubica. Busca la altura y la ubica. El punto A. Necesito saber la altura de A. Yo sé que el punto A está sobre la línea de desarrollo. El punto A está sobre la línea de desarrollo. Yo sé que el punto A está en la cara 3, 4. Yo sé que A está por aquí. No sé en dónde, pero el A está sobre esta cara. Por aquí está A. ¿Listo? Está sobre la línea de desarrollo. Entonces ya sé que el punto A está por aquí, sobre la línea de desarrollo, por el plano que yo coloqué. Necesito saber esta distancia. ¿De dónde sacamos las distancias de la línea de desarrollo? Recuerde que estas distancias que nosotros montamos sobre la línea de desarrollo son las distancias que aparecen cuando los elementos están como punto. Entonces, aquí tengo un segmento que puedo utilizar. Miremos acá en los elementos como punto, este valor de 3 hasta A. ¿Listo? Voy a mirar cuánto mide con el compás de 3 hasta A. De 3 hasta A. Ese valor es este mismo. De 3 hasta A. Aquí lo tengo. Esta distancia de acá es esta misma distancia de acá. ¿De dónde saca la altura? De esta vista. Como el punto A está sobre la línea de desarrollo, quiere decir que el punto A me queda aquí. Ya encontré A, ya tengo C y ya tengo el D. ¿Listo? Así de fácil es. El punto B, la altura de B. Bueno, esa altura de B sí necesito hallarla. Miremos aquí en la vista donde están los elementos en longitud real. Voy a hacer una alineación hasta la línea de desarrollo para poder tener esa altura de referencia. Listo. Necesito esta altura. Necesito este valor. ¿Listo? Entonces, ese valor lo voy a montar como referencia de la línea de desarrollo al punto B.
Y lo voy a montar por acá. Por aquí y por acá para sacar una línea guía. Chun. Listo. Esa altura de B quiere decir que el B debe estar pasando por acá. Entonces voy a marcar aquí ese valor. Démosle un color diferente para que se vea. ¿Sí? Entonces, esta distancia de B es igual a esta distancia de B. ¿Listo? La altura. Y ahora buscamos la distancia de B en la línea de desarrollo. Entonces, aquí en la parte superior, cuando los elementos están como puntos, tengo la posición de B. Puedo buscar la distancia de B a 4. ¿Sí? Este valorcito. ¿Cuánto hay desde B hasta 4? ¿Cuánto hay desde aquí hasta acá? Este valor. ¿Listo? Entonces, ese valor del B al 4. De B a 4 o de 4 a B, de 4 a B. Listo. Quiere decir que por acá debe estar B. Esta sería la posición del punto B. ¿Sí? Quiere decir que el punto B me cortó acá. Y la distancia que utilicé fue esta. Listo. Entonces, donde se cruce la distancia en X, por llamarlo así, con la posición en Y. La posición en Y la saco de los elementos en longitud real y la posición en X la saco de los elementos como punto para encontrar el punto B y ya puedo hacer la unión. ¿Quién se une con quién? El B se une con C. El C se une con A. El A se une con D. Y el D se une con B. Ese sería el corte más o menos que tendría ese prisma. Listo. Ahora sí lo voy a resaltar. Vamos a darle la visibilidad. Vamos a buscar aquí un marcador grueso para que se note cómo quedó ese corte, cómo quedó ese desarrollo. Normal de 1 a 2, normalito, no hay ningún cambio. De 2 a 2', normalito, no hay ningún problema. De 3 a 3', completo. El 4 sí está truncado, no está completo, va hasta acá y aquí continúa acá porque tiene un corte. El 5 no tiene inconveniente, lo torcida, y el 1' tampoco tiene inconveniente. Listo. Voy a completar la base de 1 a 2, el 2, 3. Resaltamos la respuesta para que se note cuál fue el resultado del ejercicio. Listo. Y ahora cerramos acá. 2, 3. Perdón. 5, este es 5, 1. 5, 4. 4, 3. 3, 2. Y el 2 con 1. Listo. Y voy a resaltar aquí el corte. Esta línea. El A con el D. El D con el B. Y cerramos el B con el C. Listo, jóvenes. Ese es el desarrollo del prisma, incluyendo la sección del corte. ¿Listo? Entonces, no se les olvide, siempre por defecto, por el número que empezamos, terminamos. Hacemos el desarrollo del prisma completo y después le agregamos los cortes, las secciones que traiga el ejercicio, para que no se de pronto nos vaya a desconfigurar. ¿Listo? Dos cosas principales, los elementos en longitud real, que me dan la altura del prisma, y los elementos cuando están como punto, para que ellos me dan la distancia que se monta sobre la línea de desarrollo, incluyendo los puntos adicionales de intersección. O sea, siempre
todo lo que yo ubique va a estar sobre estas caras, no va a haber nada interno, porque aquí tengo los elementos como punto, o sea, no va a encontrar nada que no quede por fuera de la figura, no va a haber por fuera ni por dentro. Todo va a estar pegado a las paredes. Entonces, la importancia de ubicar los puntos sobre las caras para poder montar el desarrollo y poder ubicar esas distancias sobre la línea de desarrollo. ¿Listo? Preguntas, ahora sí, dudas e inquietudes. Entonces, no se olviden, jóvenes, aquí simplemente recuerde que el rumbo del plano puede trabajar con contrarrumbo, debe ser una línea perpendicular. Recuerde que el rumbo siempre es una línea perpendicular al plano. Entonces, depende si trabajamos de 2 a 2' o 2' a 2, podemos trabajar con el contrarrumbo. El rumbo era de 70 grados suroeste, entonces por comodidad trabajé 70 grados noreste, o si no me hubiera salido el ejercicio para este lado y me hubiera quedado, ¿cierto? Entonces 70 grados suroeste, saqué la línea perpendicular, conté los 70 grados en sentido contrario para sacar el eje norte-sur. Ese eje norte-sur le saqué la perpendicular, recuerde que esta auxiliar debe ser perpendicular al eje. Pasamos por distancias los puntos. Aquí obviamente, como aquí están en longitud real los elementos, aquí me van a quedar todos paralelos. Pasamos por distancias, formo los elementos, estructuro el prisma, ¿sí? Hacemos análisis de visibilidad, el elemento más cercano es el elemento 4, entonces el elemento 4 es el que predomina y las caras que se forman a partir de él. Entonces a partir de 4, ¿qué se está formando? Se forma 4-3, 4-5, ¿cierto? Y obviamente el 5 cierra con el 1 para que me cierre el contorno de figura. Esas son las 3 caras visibles del prisma. ¿Listo? Los puntos C que se encuentra aquí y el punto D están sobre la línea de 4. Entonces simplemente los proyecto donde me corte la línea de 4 y el punto A y el punto B lo paso por terceras distancias. Aquí tengo la posición de A, que sería la distancia que está aquí de A, desde el plano de referencia, y del plano al B, del plano a B sobre su alineación. Hacemos el corte. ¿Es visible? ¿Por qué es visible el corte? Porque el corte pertenece a la cara 3, 4 y 4, 5. Y aquí la cara 4, 3 y 4, 5 son visibles. El corte va visible. ¿Listo? El elemento de 2 es el más lejano. El elemento de 2 es invisible. Este segmento se ve visible. ¿Por qué? Porque el prisma no tiene tapa. ¿Listo? Y cerramos la visibilidad y estos dos elementos de 2 a 1 y de 2 a 3 son elementos invisibles. Y ya tenemos el desarrollo del prisma completo, con visibilidad y el desarrollo. Ahora sí, los escucho. Preguntas, preguntas, preguntas.